del año 2022. Las 5:06 de la tarde en ese lado de España, en Gran Canaria, las 11:06 en el Perú. Y vamos de nuevo con nuestro programa de entrevistas a quienes ganaron el premio Copé de Oro. Esta es nuestra cuarta cita, que es posible, por supuesto, gracias al equipo de gestión cultural de Petroperú, un equipo de 4 o 5 personas que están detrás haciendo posible esa transmisión. Y comenzamos. Lo primero, agradecer todos los comentarios y preguntas que van formulándonos durante las transmisiones. Ya saben que al final de este programa haremos eco de lo que nos digan e intentaremos cumplir con los saludos y también, por supuesto, agradecer otra vez el que se conecte durante estos 40, 50 minutos de transmisión. Porque hoy estamos con el Copé de Novela, pero toca la fecha del año 2013. Fueron 12 trabajos finalistas de las 142 novelas que fueron presentadas ese año. Después de las deliberaciones, quedaron en el podio 3 novelas detrás de la que ganó el oro. Obras de Zoila Vega Salvatierra, de Arequipa, Max Crespo y Marco García Falcón, quienes quedaron detrás de Criba, la novela ganadora que fue presentada bajo el seudónimo de Perceval. Cuando se abrieron los sobres, el ganador fue, por supuesto, nuestro invitado de hoy, Julián Pérez Guaranca. Pues bien, a Julián lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Y es más, lo conocí a Julián también por un certamen, por el premio de novela de la Villarreal. Y también quedamos detrás de Julián, Irma del Águila, Carlos Dávalos y yo, cada uno con novela inédita, y Julián ganó con un novelón, que es Retablo. Hoy hablamos de otra gran novela de Julián, que es Criba. En ese entonces, para el premio Copé del año 2013, el jurado calificador repitió algunas figuras emblemáticas del certamen. Ricardo González Vigil, en representación de Petroperú, Pierre Van Dornier, en representación del Ministerio de Cultura, por la Academia Peruana de la Lengua, otra vez nuestro querido Edgardo Rivera Martínez, tan recordado. Por supuesto, por San Marcos, repite plato Marco Martos Carrera. Y finalmente, por la Católica, Alonso Cueto. Pues bien, ya les he dicho que con Julián tengo esta conexión de un certamen no ganado y que él, por supuesto, se lleva el palmarés. Sin embargo, recordaba que quizá la última vez que hemos hablado en persona fue en una feria de libro. Estábamos sentados esperando que comience una presentación y ahí fuimos hablando. No obstante, creo que jamás hemos conversado mucho. Tal vez esta sea la primera gran oportunidad que yo tengo de robarle muchísimas más palabras de las que he tenido en anteriores ocasiones. No obstante, debo decir que a lo mejor ustedes no están muy familiarizados con la obra, trayectoria y prestigio de Julián Pérez. Para ello han preparado un video con la semblanza y fotografías del autor. Vamos con este video. Julián Pérez es doctor de literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Docente y escritor, entre sus libros destacan las novelas Retablo, con que ganó el concurso nacional de novela Federico Villarreal. También está Criba, con que ganó el premio Copé de Oro de novela en el año 2013. Y Anamorfosis, que le valió el premio de novela corta Julio Ramón Ribeiro. Además, tiene publicados 5 libros de cuentos, con los cuales completa una obra narrativa que no deja de ser materia de estudio en el Perú y en el extranjero. Querido Julián, un gran abrazo a la distancia. Bueno, igual, para ti igual. Muchos abrazos. Gracias. Hombre, primero, agradecerte el aceptar esta invitación, remontarte casi una década a Criba,
y poder llegar a nuestra audiencia para hablar sobre esta novela y tu obra literaria en algunos aspectos que seguramente son fundamentales para quienes seguimos lo que haces. Déjame comentarle a la audiencia, querido Julián, que sigue esta transmisión, que la novela Criba se puede leer online, que está en los comentarios del Facebook, que ahora están siguiendo. Así que lo que digamos aquí se puede constatar, revisar o revisitar revisando el libro. Criba, Premio Copé de Oro de novela 2013. ¿Cómo fue ganar el Copé, Julián? ¿Qué se sintió? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo había participado en algunos certámenes anteriores del COPE, en cuento, y cuando se presentó la oportunidad de mostrarme, ¿no?, ante un público, de hecho, ¿no?, el COPE atrae mucho público. Cuando se dio la oportunidad de presentar la novela al concurso, lo hice sin mayores restricciones y con el mayor gusto. Pero creo que el evento de la presentación un poco como que se me va de la memoria, pero sí el momento que recibí la noticia fue un día. Yo trabajaba en la Villarreal y trabajo Claro. en la Universidad de Huacho. Entonces estuve en el aula en la Universidad de Huacho y sonó el celular. Contesté y una persona desconocida me contactó. Y lo primero que dijo fue felicitarme, ¿no?, por haber ganado. Yo no lo creí, ¿no? Entonces después entré en razón de que, bueno, por la novela tenía el suficiente trabajo como para merecer el premio. De tal manera que me alegré, y de hecho que alegra mucho. Y doblemente para mí, ¿no? Porque yo veo los premios no como simples certámenes, sino más bien como una prueba de mi trabajo, porque mi trabajo, no voy a decir que es bastante silenciado, pero sí creo que de manera implícita, no explícita, tiende a ser silenciada. Y eso me doy cuenta, ¿no? Bueno, los autores nos damos cuenta de estas cosas, ¿no? Y entonces ganar un premio para mí es un aliciente, una fuerza que me da impulso para seguir trabajando otras cosas, ¿no? Y creo que con COPE gané confianza, ¿no? Gané confianza y creí que estaba bien lo que me había trazado todavía en años anteriores, en que gané también con Retablo, ¿no? Pero con un primer premio uno a veces dice, ¿no? En todo caso, ¿no? Los certámenes son azarosos, son eventos azarosos. Puedes ganar, no puedes ganar. Tal vez puede ganar una novela que no, o una obra que no es tan meritoria como la tuya, quizá, ¿no? Tal vez, a veces pienso que los premios tienen una dosis de azar, ¿no? Y hay que tener suerte, ¿no? Y entonces de eso me quedé contento, ¿no? O sea, soy un hombre con suerte, así que gané. Y ahí, ¿no?, pensando en esos eventos, ¿no? Dicho eso, Julián, permíteme hacer un paréntesis, y es que lo que dices es muy cierto, pero también habrá que recordar que gente muy apreciable y muy querida y muy valiosa y muy rigurosa siempre ha defendido el valor de tu obra, lo que Miguel Gutiérrez siempre dijo de tu literatura, lo que Alexis Iparraguirre no deja de mencionar del valor de tu obra, y hoy mismo que has tenido la gentileza de gestionar la presencia de Edith Pérez Orozco, que además de ser una profesora tan valiosa, es una investigadora de rigor que lleva adelante un proyecto muy bonito del cual sabremos un poco más minutos después. Lo importante está en que este espacio sea un poco para conocer lo que fue Criba y también acercarnos un poco a tu creación literaria. Así que, Julián, reiteradas las gratitudes, voy a la primera pregunta. La aproximación a los personajes de entrada deja la sensación como homérica de una caracterización bajo epítetos, tal como tenemos en la Ilíada y la Odisea al ebrioso Agamenón o el astuto Odiseo. En Criba están el desinhibido Fabián Narváez, el apacible Fidencio Molina. ¿Cómo fue ese trabajo de caracterizar este universo tan grande de personajes? Bueno, me sorprendes con la identificación de relaciones entre los epítetos de los personajes homéricos.
y realmente es un honor, ¿no? La verdad es que no lo había percibido hasta este momento, pero me gusta ese tipo de escritura, ¿no? Un poco que coge las estrategias antiguas, clásicas, ¿no? Y bueno, dicho sea de paso, yo soy un enamorado permanente de los escritores clásicos, no dejo de tener lecturas permanentes de los clásicos. Bueno, con la edad uno a veces va decantando también, ¿no? No Es verdad. sus lecturas, pero los clásicos no pasan. Entonces, por ahí creo que viene el, la influencia para construir, tú sabes, como escritor, lo dificultoso que es construir Sí, los sí. caracteres, los personajes, ¿no? Las performances en los que tienen que estar y el personaje no solamente es la construcción de la imagen, sino también la Ya. construcción, la postulación de su travesía Ajá. dentro del universo novelístico, ¿no? Entonces, yo pienso un poco, ¿no? O bastante en los personajes y muchas veces el no construir convincentemente ciertos personajes me han llevado a desechar obras que estaban iniciándose, ¿no? Entonces hay Ajá. obras que sí, en donde los personajes a mí me convencen y entonces digo, al observar que ya está caminando, digo, bueno, con estos voy a morir, así que bueno, adelante, ¿no? Entonces me llevan a terminar la novela, ¿no? Claro. Ahora, hablando de Criba y hablando de tu novela, pues es un retorno para quienes te leemos al Ayacucho en tiempos de la violencia, pero con la voz de ella, que evoca y articula sobre la base de lo vivido hasta finales de 1985. Y la amistad y el amor por Manuel, su fuga de la cárcel de Huamanga y esconderlo en medio de las persecuciones. Eh, Ahí están los personajes, como bien decías, pero también las situaciones, ese llenar de acciones que permitan el movimiento y la implicación de quien te lee. Me importa mucho cómo trabajas también y qué valor le das a las relaciones interpersonales. La familia, abuelo, nieto, madre, hija, amigo, amor. Bueno, he visto que hay críticos que identifican ese tema, ¿no? El tema familiar como uno de los temas centrales en mi trabajo. Y creo que sí. Estoy reparando que es más o menos así. Últimamente escribí una novela que para mí es la mejor novela que he escrito, que es Historia. Y bueno, ahí entre los grandes eventos que ocurren en la guerra de la independencia y la guerra con Chile, se incrustan experiencias totalmente familiares, íntimas, ¿no? Entonces se va construyendo esa dualidad de espacio, lo íntimo y lo público, ¿no? Y se van integrando y van construyendo un universo inédito, un universo original, que es el papel de la novela, ¿no? Presentarte convincentemente eventos que de repente hemos vivido, pero desde otra perspectiva, ¿no? Como dice Yuri Lotman, el discurso literario está cargado de informaciones, un alto volumen de información, y esa es su diferencia, ¿no? Con otros tipos de escritura. Entonces, en ese sentido, entre los muchos temas que es otra particularidad de mi trabajo, los muchos temas que se van incorporando, el tema de lo familiar, lo íntimo, está siempre presente, ¿no? Incluso en las novelas que puedan mostrar, ¿no? Contextos de diversa importancia y de diverso tamaño, ¿no? Es verdad. Ahora, Julián, una de las cosas que descubrirán los nuevos lectores y que sabemos quienes te leemos hace ya muchos años, es que además de ser un novelista eh, riguroso y en verdad muy atractivo, muy sugerente, eres un gran estudioso de la literatura. Y en esta novela, en Criba, hay un manuscrito que es dejado por un amigo de secretismos de infancia, ¿no? Que ella relee por las noches 20 veces, infinitas veces, dice, letra por letra, por el poderoso estímulo que le genera. Y lee el manuscrito, ella, de un hombre que es representado como un demonio, como el mal en su mayor grado. Y es que la novela también viene a debatir las representaciones del otro, cómo configuramos a los demás y sobre todo desde el discurso. ¿Cómo fue ese trabajo de ir hilando la novela sobre la base de las versiones de la vida?
de los hechos. Bueno, de hecho que la novela para mí también es una oportunidad de responder Ajá. las ofensas de la vida, podríamos decir, o a lo que, bueno, a los diversos discursos que circulan en el mundo de los vivos y que haciendo las sumas y las restas responden a tres fuentes permanentemente, ¿no? La hegemonía, lo emergente, lo residual. Entonces, por ahí va mi interés, ¿no? En esto de dar mi versión Sí. sobre lo que ocurrió, sobre lo que yo sentí, sobre lo que yo experimenté, directa e indirectamente. Se me ocurre pensar, por ejemplo, qué bien que hice esto, porque hoy en día, sobre todo en el contexto del Perú, muchas caretas se caen, Sí. muchas pantallas fantasmáticas se van haciendo añicos y nos estamos descubriendo de que cuál es en realidad nuestra realidad construida por los diferentes discursos y la realidad que nosotros podemos mostrar también, ¿no? Podemos construir, ¿no? Eh, entonces, por ahí va ese intento de trabajar, ¿no? En respuesta, podría decir en resumen, a los discursos oficiales Uh-huh. y hegemónicos, ¿no? En Desde la una novela está representada de muchos modos, está la Comisión de la Verdad Verdadera, por ejemplo, ¿no? sí, Una sí, cuestión que, aprovechando esta mención que aludo y tu respuesta que te agradezco por lo franca que es y por lo necesaria que viene siendo, hay una idea poderosa que es transversal en tu libro y es la siguiente, ¿no? Que hay una desgracia humana, que entre las palabras y lo que se nombra hay un abismo de diferencia. Entonces se erige, puede ser la sospecha, la duda, porque la verdad, ojo a lo que dice en esta novela, la verdad es impura. sí, sí, bueno, obviamente, la verdad es impura, ¿no? La verdad es impura, pero creo que hay que ir también reflexionando, y yo reflexiono a lo largo del paso del tiempo, qué es la verdad, ¿no? Entonces Claro. uno echa mano a filósofos, a teóricos que convencen por el peso de sus ideas, no porque tengan plata o porque trabajen en instituciones académicas que fácilmente o difícilmente uno puede acceder en función de las relaciones, ¿no? El hecho de que, dicho sea entre paréntesis, trabajar en una gran institución académica no necesariamente implica saber profundo hay muchos eventos que se condicionan o que condicionan el hecho de acceder a esa. No, entonces ahí la verdad por mí es reflexionada, echando mano a los filósofos. No dejaría de nombrar a mí, no para mí un filósofo extraordinariamente útil es Alain Badiou, a quien he leído, he vuelto a leer, he vuelto a escucharlo, he vuelto a. Porque en lo que queda de la vida, no, yo lo que digo es, voy a morir convenciéndome de que en lo que creía sí tenía Ah, asidero, sí bonito. tenía fondo, sí tenía razón. Aunque la razón también se equivoca muchas veces, dice un güey no hay escuchano, ¿no? Pero bueno, estamos por ahí, ¿no? No, estamos por ahí. Oye, Julián, has mencionado un nombre, dos nombres, y yo también me remito a otro. Cuando uno avanza en la novela, resuena poderosamente Pojicó y la Ajá, admiración que tú y yo sentimos por la memoria, la historia, el olvido. Es el libro que tú y yo hemos leído en más de una ocasión. Y estos tres sustantivos, memoria, historia y olvido, figuran así, en ese orden, en un pasaje de la novela, en el penúltimo capítulo, para hablarnos de la manipulación del pasado. sí. Es fascinante releer con el paso del tiempo también la novela, volver a ella y encontrar esas intertextualidades que nutren nuestra propia creación. Sí, bueno, sí, en algunos pasajes, o por lo menos en los preámbulos de la preparación para la ejecución de la novela, uno Sí. va tomando ¿no? Relativamente, ¿no? Quienes pueden
con quienes tú puedes dialogar en ese otro rubro de que también es la novela, en contra de los académicos que creen que en la escritura literaria no se puede incorporar ideas filosóficas. En realidad no sé desde dónde hablan estos señores, porque en realidad también el discurso novelístico es un saber, No, clarísimo. mirar el mundo, es una forma de construir una realidad, Sí. ¿no? Hay muchos que han leído, por ejemplo, a Dolezal, ¿no? Heterocósmica, pero yo no sé si han leído bien, ¿no? Entonces, ahí hay pues el valor del discurso novelístico, que tiene un poder, como decía Miguel Gutiérrez, omnívoro. Tú puedes incorporar. Lo único que tienes que hacer es que eso sea convincente, porque esa es Ya es la otra única cosa. condición, ¿no? La verosimilitud, esa es tu tarea, ¿no? Entonces, como también trato de incorporar mis observaciones, mis pasiones, mis sentencias, entonces me ayudo con con estos filósofos, historiadores, críticos, como el caso de Paul Ricoeur, que ese libro es un libro maravilloso, ¿no? Es un libro maravilloso realmente, que sí, ya no pude evadir y a ponerlo pues dentro del universo textual mío, como, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y así hay varios autores, Sí. pero tú sabes que los personajes manipulan, pues, son Claro. los personajes los que toman en cuenta, ¿no? El autor los incorpora, pero, tú sabes, y por eso digo muchas veces, ¿no? Un poco apelando al psicoanálisis. La escritura literaria, la escritura novelística, tiene más de discurso eh, inconsciente que Sí. consciente. Por el Muy lado que bien. vas controlándolo, pero hay Ujú. cosas que tú no los puedes controlar. Entonces, cuando uno ya está, sí, seguramente que a ti te ha pasado, cuando ya estás finalizando una novela o una obra, un cuento, Sí. ya no te manejas conscientemente. El discurso te arrastra, prácticamente te incorpora, ¿no? En el decurso. Y prácticamente eres un personaje más de ese universo textual que te va incorporando con todo, y al final, a veces, en un caso, por ejemplo, en Criba hay un personaje que es el Jarjacha, ¿no? Sí. El que vuelve o sea, el que habita en las fronteras de lo existente, de lo no existente, o tiene el poder de volver desde el más allá. A mí me sorprende hasta ahora, ¿no? Vuelvo a leer y me deja con la piel de gallina. ¿Cómo pude haber construido, ideado Sí. ese personaje? Porque no voy a alabar mi obra, porque para eso están los lectores, están los críticos a quienes los quiero mucho, ¿no? Entonces, pero a mí mismo, ahora mismo me perturba ese personaje, ¿no? Que también se repite. Ahora, en Anamorphis se repite el modelo, pero el original está en criba, ¿no? Y bueno, bueno, ahí por ahí vamos, ¿no? En este proceso, pues, de la escritura. Y criba, para mí es una novela muy querida, muy íntima, podría decir. Ujú. Así como historia. Historia yo lo quiero mucho porque finalmente es la expresión de lo que podría yo decir, de mi madurez, que lo he venido trabajando hace años, ¿no? Hay algunos amigos que creen de que yo escribí historia por Sí. responder a cierta tendencia de novela histórica. No, yo escribí una novela que se llama Resto, que no cesa de insistir, el 2011, 2009. Sí. Allí ya está prefigurado, ahí están los personajes de historia, ya están Ajá. prefigurados. Y entonces, quien crea de que historia fue una novela pensada en respuesta a ciertos autores, ¿no? Que escriben historia, ¿no? No es así. Yo arranqué, vamos a decir así, la configuración de la novela historia con Resto que no cesa de insistir, justamente por los años que yo gané el COPE y me Sí. dio más fuerza, y pensé que el resto tenía que ser solamente un preámbulo de una novela mucho, mucho, mucho más ambiciosa y mucho más amplia, que creo que se consolidó con historia. Lo único Historia.
Lo único que siempre hay alguna deficiencia. En mis publicaciones, sobre todo, la parte formal a veces yo lo observo muy bien ya una vez publicado, entonces yo pude haber sido observado este texto por un lector, pues, ¿no? Corrector de estilo con un mayor trabajo, con un mayor oficio en ese sentido, porque a veces nosotros que escribimos, sobre todo en novelas amplias, Sí, se van los se nos gazapos, van, ¿no? se nos van, se nos Eso, van, se nos van. tiene que ser, se nos van, ¿no? Incluso en textos breves. Conciso, sí. Realmente no sé. Y cuando ya está publicado, alguien te hace observar o tú mismo te das cuenta, pero ¿cómo he podido dejar pasar por alto, no? Bueno, hay esas cosas, ¿no? Entonces, espero, como en el caso de Criba, que Historia tenga, estamos hablando de Criba, pero voy a aprovechar, tenga otras ediciones para Sí. poder definir esas pequeñas, ¿no? Vamos a decir, fallas, ¿no? Sí, bueno, desde ya, querida audiencia, no se olviden, ponga un corrector de estilo de los buenos en su vida, que eso les garantiza mucha tranquilidad. Oye, Sí, sí. Julián, hace un rato hacías mención a esta expresión no realista que hay en Criba, pero algo también me queda rondando, ya esa pregunta la dejo flotando y me importa una más. Hablaste de Ayacucho y un guainito, y es que la música en tu novela, las letras, las canciones están de principio a fin. ¿Cómo es tu relación con la música y qué rol Bueno, tiene para tu propia creación? sí, el asunto es que yo escucho mucha música cuando escribo. Ajá. Yo puedo decir que soy aficionado al cine, pero no mucho. Uh-huh. No sé, me he quedado con esa marca que dejó García Márquez un poco al decir de que creo que al iniciar 100 años de soledad, que la vida contrastaba con más o menos por ahí, ¿no? Con el Sí. cine y que los personajes volvían a revivir después de muerte y eso me dejó pero pasmado de incredulidad y más o menos parece lo que me ocurre a mí. Entonces, pero la música sí me acompaña permanentemente, ¿no? Y Sí. música de diversos géneros, de Sí. diversas variedades. Lo único para mí, la música tiene que ser de una calidad de contenido para merecer mi atención, ¿no? Aunque Ah, mi atención es, bueno, no importa mucho, pero a mí particularmente me llama la atención la música que tenga un contenido convincente, sea reggae, sea lo que fuera, pero que me convenza. Y bueno, y como estoy escribiendo ¿no? una novela en un contexto andino y etcétera, etcétera, el huayno es parte fundamental, los carnavales, las variaciones claro. andinas son diversas también, y voy incorporando cuando la novela me pide, ¿no? Cuando los personajes me exigen que, ¿por qué no me das un poquito de voz, ¿no? ¿Por qué no me das un Claro. poquito de alegría, mostrándome como que yo puedo cantar, ¿no? O puedo... Y también otra cosa es la gastronomía. Sí. La gastronomía está presente en la novela, en todas mis Sí. novelas. Y en estas últimas veces ya con conocimiento de causa, pero en Criba y en Retablo, de manera más inconsciente, implícita, estaba ahí. Entonces vi que eso es bueno, ¿no? Le da un matiz de verosimilitud a la novela, entonces los incorporo, ¿no? Una cosa muy bonita de reencontrarme en tu libro, hay algo que no recordaba. Y son esas escenas iniciales en las cuales ella está hablándole a la luna. Y, y esta semana estuvo de visita en casa una amiga catalana que me recordaba que a la luna le llaman Catalina aquí. Y entonces cuando le hablan la personifican. Y fue hermoso encontrarme con eso, igual ese hablar de la luna en tu novela. No lo recordaba, la verdad. Claro, los elementos paisajísticos, los Eso. elementos naturales están presentes también regados. Por ejemplo, Evangelina empieza a hablar con la luna, Sí, con el río. Bueno, pero los espacios donde uno ha vivido o ha sí, construido memoria son pues santuarios, ¿no? Entonces, claro. bueno, al menos a mí me pasa cuando yo vuelvo al Perú o vuelvo a Ayacucho, yo visito los lugares que para mí marcaron mi existencia, ¿no? Por supuesto, por Entonces, supuesto. en la novela está volcada
En ese sentido puede tener algunos elementos biográficos, ¿no? Los personajes de mi novela, sí. Oye, Julián, sin ánimo de monopolizar tu mañana de viernes, que allá son las 11:35 y aquí avanzan las 5:35 de la tarde, quiero hacerte una última pregunta. Y es que volvía a tu discurso de la obtención del premio Copé, además de la novela, y tú decías que tus temas se remiten a las relaciones económico-sociales, las étnico-raciales y las de género. ¿Sigues en ese alegato? ¿Cómo va ese anhelo inextinguible o no? ¿Ha variado? ¿Ha virado? Bueno, en términos generales continúo, ¿no? Porque más que una afirmación mía, es una afirmación viene de Raymond Williams, ¿no? Y que a mí me dejó convencido totalmente de que toda comunidad humana está representada o está formada por tres unidades o subunidades, ¿no? Lo hegemónico, lo emergente. Ahora, ¿qué cosa hace esas diferencias, no? Tiene que ver con las relaciones económico-sociales, con las relaciones étnico-raciales y con las relaciones de género, ¿no? Entonces, estas tres relaciones son fuente, pues, de la construcción de las diferencias y de las desigualdades, ¿no? Y por ahí creo que he añadido a esas máximas que me sirven como parámetros en la escritura, he agregado la idea de que no hay lenguaje inocente. Todo uso del lenguaje es intencional. Totalmente. O sea, si desde los medios de comunicación supuestamente más cultos del Perú, alguien te habla bonitamente, en un sentido más o menos objetivo, esa objetividad es aparente. En el fondo esconde la intencionalidad y de una manera terrible. Entonces yo me he dado cuenta que el lenguaje, todo uso del lenguaje es intencional. Expresa relaciones de poder, y entonces esa es una de las ideas, pero que son parámetros, ¿no? O sea, yo escribo y tengo que tomar en cuenta estas cosas, ¿no? Son parámetros, ¿no? Para que marcan las pautas de una escritura, y yo diría responsable en ese sentido, sí, ¿no? Es verdad. En ese sentido, ¿no? Sí, Oye, sí. Julián, nada, yo te agradezco mucho haber separado esta 30 minutos de conversación que he aprovechado todo lo que he podido y que la audiencia habrá disfrutado muchísimo. Ha sido un placer poder hablar largamente contigo, que es algo que me debía y que me alegra un montón. Bueno, te agradezco a ti, te agradezco a Petro Perú, ¿no? Que después de años me vuelve a dar una satisfacción, y seguramente va a haber, ¿no?, muchos otros momentos en donde mi relación con Petro Perú, ¿no?, en una relación artística, literaria, va a va a persistir, ¿no? Entonces, les agradezco a todos ustedes, a Edith por aceptarme, ¿no?, ser parte de esta reunión, a ti, Juan Manuel, por presentar y por reconocer algunas aristas importantes en mi trabajo, y nuevamente, ¿no?, a Senia y a todos los que representan a Petro Perú por haber organizado esta charla, ¿no? Gracias, Julián. Gracias. A ti un abrazote a la distancia y seguimos conversando. Y ya lo dijo Julián, tenemos una presencia especial el día de hoy, y es Edith Pérez Orozco. Permítanme decirles que Edith es una docente universitaria y una gran conocedora de la obra de Julián. Junto a Jorge Terán llevan adelante esa celebrada y muy visitada colección que se titula Cuadernos Urgentes. Además, quiero creer que gozo de la amistad de Edith desde hace tal vez 20 años. Así que para mí ha sido una alegría muy bonita saber que hoy podríamos contar con ella para leer especialmente para nosotros un fragmento de Criba y antes permitir que le robe unas palabras. Edith, muchas gracias por aceptar la invitación. Oh, muchas gracias a Julián Pérez, a ti, a Juan Manuel, y bueno, al Centro Cultural, ¿no?, por esta oportunidad, ¿no?, de hablar sobre la narrativa de Julián, y bueno, ¿no?, muchas gracias en todo caso por la invitación. Brevemente, yo quisiera no dejar pasar la oportunidad de que nos comentes para la audiencia, porque es un público muy dedicado, muy curioso, ¿qué es Cuadernos Urgentes?
por qué fue dedicado un número a la obra de Julián Pérez y qué resultados y conclusiones extrajeron de allí, de ese cuaderno urgente dedicado a Julián. Bien, a Julián Pérez, ¿no es cierto? Yo ya lo había leído en la universidad, de hecho fue mi profesor en la universidad. Entonces, la forma como escribe, ¿no? De hecho, en Retablo, nomás también que consigue el premio Federico Villarreal, la manera polifónica, ¿no? Esa forma diferente, ¿no? No una forma de narrar lineal, sino polifónica, con varios personajes, el mundo andino bien conocido, el mundo confrontacional, y de hecho el tema de la memoria o la violencia, como ustedes mencionaban, está, ¿no? Entonces, definitivamente, nuestros escritores, dígase pues herederos de Arguedas, ¿no es cierto? Siguen aflorando, mostrando temas que sin duda aún nos muestran una fractura de nuestra identidad, una fractura que sigue vivo en cada uno de nosotros. Entonces, ahí buscamos pues investigaciones, ¿no? ¿Y qué se ha dicho sobre Julián? ¿Qué está haciendo la crítica literaria peruana sobre Julián? ¿No? Pero por afuera sí, afuera como siempre, ¿no? Extranjeros sí, están revalorizando a nuestros escritores, poetas, pero ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces nos vimos en la necesidad de llevar a cabo, ¿no? En el 2018 publicar dedicado, ¿no? A su narrativa, bueno, todo lo que él está trabajando, ¿no? Incluso ensayo acerca de la narrativa andina, la violencia, la memoria, y bueno, un montón de temas que sin duda pues acaparan, ¿no? La propuesta de Julián. Entonces, y efectivamente, ¿no? Esta serie de cuadernos urgentes, ¿no? Vemos en la necesidad de romper con lo canónico, ¿no es cierto? Y tomar este proyecto y visibilizar a nuestros escritores, ¿no? Llamar la atención y mostrar que sí, hay un grupo de investigadores, por ejemplo, ¿no? El profesor Ulises Ceballos en Estados Unidos, Belinda Palacios, que anda en Europa, o Eric Carvajal, que también está en Estados Unidos, Daniel Carrillo, o Michelle Frau Gardón. Entonces, hay investigaciones y por favor hay que ponerlos pues al lector, ¿no? Que conozcan, ¿no? No es solo que gana un premio y se le olvida, por favor. Está aquí, está la memoria y tenemos que mostrar al público, a nuestros lectores jóvenes, ¿no? Evidenciar que efectivamente es valioso lo que nos propone Julián Pérez, ¿no? Como escritura, porque sí, pues la escritura no es algo tan sencillo y como él lo explica, ¿no? Lleva mucho tiempo pensarlo, revisarlo, redactarlo y más, ¿no? Es muy valioso lo que sin duda él propone en Retablo, en Anamorfosis, en Criba, ¿no? Entonces es necesario, ¿no? Trabajar y elaborar. Y de hecho yo hice una tesis también sobre Retablo y me armé definitivamente con el tema de la memoria, ¿no? Sin desconsiderar, claro, el tema de la violencia política, pero que es necesario ver cómo es que Julián aborda las diferentes aristas de la memoria, ¿no? Como teoría, y yo sé que en España se ha trabajado bastante el tema de la memoria y sin duda el material o la fuente teórica que tienen allá me ha ayudado bastante a poder comprender y sacar, ¿no? Todos esos elementos que permiten sin duda reconocer que Julián Pérez es nuestro escritor muy importante y necesario, que debe ser leído no solo en el Perú, ¿no? Sino en Latinoamérica y, ¿por qué no?, mundial, porque sigue discutiendo este tema de la violencia, el tema de la memoria, el tema de estas confrontaciones, ¿no? Que sin duda aún vivimos y seguimos manteniendo, ¿no? Entonces, sí, va por ese lado, cuadernos urgentes, ¿no? Y hay otros autores más, pero sin duda en el 2018 evidenciamos con esta primera irrupción, ¿no? De que es necesario y en todo caso permitir que los lectores indaguen e investiguen también, ¿no? Sobre Julián y bueno, también algunos otros escritores. Querida Edith, sin desmedro de robar el espacio del diálogo sobre Julián, yo te rogaría que menciones qué otros cuadernos urgentes tenemos, porque la audiencia seguro tendrá curiosidad de qué otras voces sería interesante incorporar a sus lecturas. Así es. Hemos empezado con Augusto Higaushiro, ¿no? Este fue en el 2015, sí. Luego seguimos con Julián Pérez Guaranca en el 18, luego continuamos ya en el 19 con Cromwell Jara Jiménez, ¿no? Y en el 2021 con Marcos Yauri Montero, ¿no? Y es tu paisano, Marcos, además. No, yo soy de Junín. Él es, no me digas, qué confusión tan grande. Mira, tú estás convencido de eso. Seguimos. Marcos Yauri, después pasamos a...
Al cusqueño Enrique Rosas Enrique. Paravicino. Claro, Tú lo claro. conoces, ¿no? ¿Te acuerdas que me Sí, sí, regalaste un sí. librito del gran señor cuando por ahí lo necesitaba? Claro, hace 1000 años. Oye, Edith, yo te agradezco mucho la mención. Aparte a Marcos Yauri, hemos compartido aula en la Ricardo Palma, mencionar a Cromwell, recordar a Augusto Higa, ir recorriendo estos nombres que es importante incorporarlos, y algunos más que no hemos tocado, que se me están yendo de la mente, pero querida audiencia, hay un listado de literatura peruana que vale la pena volver a mirar y revisitar como lo han hecho en Cuadernos Urgentes. Pero yo además te tengo aquí, Edith, como un ruego y súplica, que es leer un fragmento de Escriba. Claro Te que sí. agradezco de antemano la gentileza. Sí, aquí está. Número 32, ¿no es cierto? Acá tenemos a Evangelina, ¿ya? Fue así cuando empezamos a salir como pareja, aunque eso de salir juntos es solo un decir, puesto que nunca lo hacíamos libremente, salvo cuando a escondidas nos escabullíamos en la Alameda o en alguna de las iglesias para allí, con sumo cuidado, agarrarnos de las manos y hasta darnos unos cuantos besos ligeros y pudibundos. Solo al inicio de nuestras relaciones se mostró muy efusivo en eso de darme besos y más besos. Él era un hombre tímido, hasta los tuétanos, pero su timidez era para mí gratificante, puesto que así me permitía tomar la iniciativa en los juegos del amor. En vano busqué encontrar esa dulce timidez en la secuencia de hombres que compartieron algunos instantes felices conmigo. Digo secuencia porque así considero yo los 5 individuos que tuvieron la oportunidad de ocupar un lugar en mi aciaga existencia, sin lograrlo por completo, es cierto. Aquello fue cuando yo cursaba el tercero de secundaria. Recuerdo que él estaba estudiando en el Mariscal Cáceres y era compañero de aula de mi hermano Saturnino, en el último año de secundaria. Lo vi un día, vino buscándolo a Satuco. Primero silbó y silbó, casi hasta cansarse, parado en la puerta. Aún recuerdo su pantalón vaquero bastante usado, su camisa a cuadros igualmente desgastado, casi descolorido. Cuando salí y le dije a quién buscaba, bajó la mirada y me susurró una pregunta, que si mi hermano ya estaba o que ya había regresado del colegio. En ese instante salí a Satuco y solo así entró a la sala y estuvieron conversando de diversas cosas esa tarde que no se me olvida. A sugerencia de mi madre, siempre amable con nuestras amistades, me dijo que le sirviera la chicha de jora que habíamos tomado en el almuerzo. Lo hice y él me dio una mirada franca y dominando su natural timidez, que entonces pensé fingida y una expresión de cobardía. El primer día de mi encuentro con él, donde me di cuenta que estaba interesado en mí, fue cuando un día que mi madre me mandó al zapatero remendón de la esquina para recomponer nuestros calzados derrengados, se apareció de la nada por la calle Libertad y se me acercó para decirme, hola Evangelina. Cuando viré, la mirada estaba él ahí a mi lado, casi temblando. Por ese tiempo no era cosa tan común que un chico estuviese conversando con una chica. Era una acción sospechosa que orientaba a la gente a creer que había algo entre los dos. De hecho, yo misma creí de inmediato que él estaba interesado en mí, puesto que se me acercó y estuvo intercambiando algunas palabras conmigo, hasta que el zapatero remendón compuso mis calzados, que los necesitaba para ese mismo instante. Luego me acompañó buen trecho preguntándome una y otra vez que si podía esperarme a la salida de mi colegio para poder seguir conversando. Yo creo que sin titubear, de vuelta a la naturalidad de lo cotidiano y pensando que nada malo había en conversar con alguien que llegaba a mi casa, así fuera solo buscando a mi hermano, le dije que sí, aunque luego de reparar en las sospechas de mis amigas, me corregí en el acto y le pedí que si lo hacía, lo hiciera, eso sí, a 3 o 4 cuadras lejos del colegio. Oh, gracias, Edith. Te cuento que primero te agradezco la lectura, la elección tan precisa del fragmento, y luego tengo la audiencia escribiendo en las redes sociales preguntando dónde consiguen, dónde compran los cuadernos urgentes. Sí, nosotros, bueno, trabajamos con algunas editoriales y ustedes saben cómo es este proceso del editorial, ¿no? Julián ya debe saber eso de llevar tus libritos y dejarlos, ¿no? 5, 10 y luego que te dicen no se ha vendido o ahí está. En todo caso, por favor, que se comuniquen, pues estoy en el Facebook como Edith
Eliana Pérez, ¿no? Edith Eliana Pérez Orozco, y con mucho gusto yo esto puedo enviarles, ¿no? La colección completa que lo tenemos, ¿no? Entonces, sí, por el Facebook o en todo caso, pues al teléfono, ¿no? El 9855-91460, y gustosos estamos para enviarlo, ¿no? Como dicen, bien claro, este término de la chacra a su Goya, en este caso, ¿no? Del autor hasta su escritorio, hasta su casa, ¿no? Sí, están en algunas librerías, pero con mucho gusto nosotros podemos enviárselo a cualquier parte del país, ¿no? Qué Sí. bonito. Oye, Edith, muchísimas gracias también, la gentileza de acompañarnos. Un abrazo a Terán y que los cuadernos urgentes pues lleguen a mayor público posible. Y esta deferencia de leer un fragmento en vivo es un lujazo de tu parte para nosotros. Un abrazo inmenso. Igualmente, un abrazo fuerte también para Julián y al Centro Cultural. Muchas gracias por esta oportunidad, y al público, ¿no? Que está ahí atento, presente, y bueno, ¿no? Agradecer nuevamente, en realidad, nuestra literatura peruana, ¿no? Hay muchos escritores por investigar y muchos también por publicar, ¿no? Por ellos, y bueno, ¿no? Bienvenido sea también todo el trabajo de nuestros escritores, porque sinceramente sin ellos no se podría comprender nuestra sociedad y todo lo que vivimos, ¿no? Listo, muchas gracias entonces. Gracias Agradecido. a ti, gracias a ti. Ahora, querida audiencia, el programa está llegando a su fin y lo quiero dejar pasar sin mencionar algunos comentarios que tan gentilmente nos dejan. Por ejemplo, Durango Víctor felicita el trabajo que hace Edith Pérez, ya mencionado hace un momento. Juan Alvarado Caldas considera excelente el llevar adelante esta labor. Sonia Paredes, que tiene gentilmente abrazos para mí, pero sobre todo Alex Chan, que manda saludos al maestro Julián Pérez. Fernando March habla de Criba, del corazón sufriente de Ayacucho. Juan Luis Espinosa Chinchón dice que ha leído un poco de Julián, pero le es admirable lo contundente que es, seguramente seguirá leyéndolo. Y Juan Alvarado Caldas complementa diciéndonos que Criba le gustó mucho, por supuesto, que Julián fue su profesor. En fin, querida audiencia, ustedes saben que este programa tiene la finalidad de llevar hacia ustedes, a quienes han ganado el premio Copé, acercarnos a las novelas premiadas y entre ellos la oportunidad de leerlas de nuevo. Y es que están, lo dicho, en los enlaces de estos comentarios. Sin más, solo comprometerme a que estaré para ustedes el próximo viernes, de nuevo a las 11 de la mañana de Perú, las 5 de la tarde de España, porque así es la labor casi de mi víspera de fin de semana, que yo disfruto muchísimo. Ha sido, y estamos llegando al final de la cuarta edición, son 8 por novela y 8 por ensayo. Fue Juan Manuel Chávez para ustedes, desde Las Palmas de Gran Canaria, no lleno de oro como era en Barcelona, sino enriquecido por el oro verde, que es la naturaleza que me rodea. Hasta dentro de 7 días. Muchas gracias.